Hoy es el Día Mundial del Cerebro, ¿lo sabían? Bueno, estamos tomando contacto con el doctor Hamus Kramer, médico especialista, porque queremos charlar y preguntarle cómo cuidamos nuestra cabeza, cómo deberíamos cuidar en un mundo donde estamos con un estrés, pero primero ya de base, sobre todo los argentinos, pero bueno, ¿cuáles serían los hábitos para poder mejorar, para tener una vida un poco más saludable para el cerebro? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Claro, porque usted está de capacitación allí, ha tenido la deferencia de poder atendernos, el doctor está en una capacitación en el exterior. Y bueno, y con motivo de esta fecha, de este efeméride, la pregunta es esta: si los argentinos tomamos conciencia de tener hábitos saludables para el cerebro. Bueno, es interesante que me hayas llamado hoy, que estoy justo en Ámsterdam terminando el Congreso Mundial de Alzheimer, porque no solamente pudimos ver las novedades en cuanto a nuevas drogas, sino a todo el trabajo que se viene haciendo en los 10 últimos años sobre cerebro sano. Y acá va la respuesta en dos partes. En primer término, ¿cómo estamos en Argentina? En Argentina estamos bastante bien, increíblemente. Yo creo que podemos estar muy orgullosos, a pesar de que tenemos tantos problemas, de cómo están las cosas en cuanto a los cuidados. Argentina ha tenido una transformación fantástica para bien en los 10 últimos años en cuanto a concientización sobre modificación de los factores de riesgo, es decir, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, depresión y aislamiento sin vida social. Esos son los 5 o 6 principales factores de riesgo que ponen más allá de lo genético, como puede ser el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o la enfermedad cerebrovascular. Son los factores de riesgo que podemos modificar, cambiar y hacer preservar nuestro cerebro. Hoy en día el problema no es vivir poco, hoy se vive mucho, el desafío es poder vivir bien. Bien, doctor, bueno, entonces es una buena noticia lo que nos está dando, sin querer o sí tomando conciencia de que estamos realizando rutinas saludables para cuidar el cerebro. Recién mencionaba el tema del aislamiento social, la actividad física, cosas que han costado quizás recuperar después de la pandemia, en algunos casos no, pero ha dejado quizás este episodio de la humanidad secuelas en ese sentido. Es Y la cierto, la depresión, sin pandemia, duda. es cierto, la pandemia trajo muchos trastornos por el COVID en sí mismo y también por las consecuencias del encierro y el aislamiento, pero también trajo cosas buenas, que fue aprender a tener autodisciplina. La gente, una gran cantidad de personas comenzó a hacer actividad física en su casa, con su familia, y muchas familias, increíble, vencieron el tedio, el aburrimiento del encierro, cocinando mejor y viviendo mejor y cultivándose en todo este tema. Desde hace 10 años, el grupo de neurólogos y psiquiatras e internistas que trabajamos en el país y en el mundo, hemos empezado a trabajar mancomunadamente. Ya no trabajamos neurólogos solamente para cuidar el cerebro. En todo equipo de neurología tiene que haber cardiólogos, tiene que haber médicos especialistas en diabetes, en obesidad y por supuesto lo que vos dijiste al comienzo, el manejo del estrés. Toda nuestra generación es una generación sometida a lo que se llama multitasking o múltiples tareas. Tenemos que buscar los chicos del colegio, tenemos que pagar las cuentas, tenemos el estrés de la economía, el estrés del dólar, tenemos el estrés de llegar a fin de mes, tenemos el estrés de cumplir con todas las actividades. Casi todos los argentinos tenemos 2 o 3 trabajos y por supuesto que todo eso consume nuestra energía y ese estrés no hace bien ni al cerebro ni al estado de ánimo y sobre todo tampoco hace bien al aparato cardiovascular y va todo de la mano porque es todo un círculo vicioso y Claro. nos puede llegar a ansiedad, a comer mal y a cuadros de obesidad y diabetes y así sigue la bola de nieve agigantándose cada vez más. Doctor, y de paso, para consultarle, ¿cómo podemos hacer para cortar con esa cadena? Por más que haya factores que no dependen de nosotros, como lo mencionaba, ¿cómo hacer para desenchufar, para lograr un equilibrio? Lo importante, en cierta forma, es tomar conciencia. Lo que están haciendo ustedes hoy, de hacer una nota, médicos especialistas como yo, o médicos especialistas de la cardiología o de la nutrición, es fundamental para que se tome conciencia.
Tengamos en cuenta que 30 años atrás, todo este tema que hoy hablamos del cerebro, se hablaba de la hipertensión arterial y del cáncer de mama. Entonces, lentamente se fue haciendo tomar conciencia, gracias a ustedes, los medios, de que había que tener conciencia de la hipertensión, de la detección precoz del cáncer de mama, y así hoy la mortalidad por enfermedad cardiocerebrovascular y por cáncer de mama, igual que las precauciones con el SIDA, han bajado muchísimo, todo gracias a la educación de la gente. Por lo tanto, el primer paso para prevenir y cortar este círculo de ansiedad es tomar conciencia de que nos estamos enfermando y nos estamos muriendo en ese aspecto. Por supuesto, claro, es fácil decirlo, es difícil llevarlo a la práctica, cuando el dinero no alcanza, cuando hay angustias, cuando tenemos problemas con los hijos, con los padres, etcétera. Si logramos sobrevivir esto, doctor, si logramos adaptarnos a este nivel de estrés, creo que ya hemos dado unos pasos avanzados acá los argentinos en relación a otras partes del mundo. Por último, cortito, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cuál es la influencia del uso del teléfono celular en la salud del cerebro? No es malo, hay un mito muy grande creado. No es malo, por supuesto que no es bueno vivir hiperconectado, ¿no es cierto? Pero no es malo, ha cambiado las formas de atención y concentración, pero es como en 1900 se quejaban de que aparecieron los trenes y así sucesivamente, o el miedo que hubo en el año 2000, que el cambio de siglo iba a traer un descalabro en todas las computadoras del mundo. Se ha creado un mito con esto del celular. Por supuesto que no es bueno estar conectado, como tampoco es bueno leer todo el día, como tampoco es bueno hacer gimnasia todo el día, todo en su moderación, ¿no es cierto? Pero hay que perderle el miedo a la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con eso, doctor. El doctor Kremer, un especialista en la materia. Cariño.